En el centro sofocado por el algodón de la Georgia anterior a la guerra, donde se hacían fortunas con el sudor humano y se protegían reputaciones con la ferocidad de los animales acorralados, se desató una extraña epidemia silenciosa. Entre 1843 y 1847, se desató un extraño patrón entre las familias más ricas de las plantaciones del estado. Sus hijas comenzaron a desaparecer. No fueron secuestros violentos que llenaran los titulares ni desataron búsquedas desesperadas. Desvanecimientos suaves, casi corteses, explicados con una facilidad ensayada. Una fue enviada a un internado en Europa, otra a un convento en Luisiana. Una tercera se decía que se había casado en secreto con un primo lejano de Virginia. Las justificaciones siempre eran convincentes, siempre presentadas con la seguridad inquebrantable de la aristocracia sureña. Y la sociedad, con su respeto a la intimidad de su clase dirigente, no preguntó. Pero tras la fachada de cortesía y elegancia se escondía algo mucho más oscuro. Los murmullos entre esclavizados, las miradas compartidas en cocinas y campos de algodón, narraban otra historia. Contaban historias de chicas que nunca salieron, de terapias privadas para espíritus rebeldes, de una crueldad que solo podía ocultarse a la vista. Esta no es la historia de las páginas limpias del Viejo Sur. Esta es la historia reconstruida a partir de un diario secreto, documentos judiciales censurados y testimonios orales de quienes no tuvieron más opción que observar. Es la historia de lo que realmente sucedió en el granero oculto en la propiedad de Kellerman y el misterio sin resolver de por qué nunca se encontró el cuerpo de Catherine Kellerman. En 1843, la Georgia rural operaba bajo un elaborado sistema de ficciones y silencios. El mundo aristocrático de las plantaciones era un teatro. Cada familia, cada personaje, representando su papel en una gran y eterna obra de gracia, misericordia y poder absoluto. Aquí el apellido familiar era su mayor tesoro, y una mancha en él podía arruinar a toda la familia. El poder no se calculaba en acres de algodón o en cabezas de esclavos, sino en la pureza de la línea y el comportamiento intachable de sus mujeres. En el corazón de este mundo dorado, más allá de la ciudad portuaria de Savannah, se hallaba la plantación Kellerman. Era un imperio de 3.200 acres, con campos de algodón Sea Island, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista bajo el sol de Georgia. La mansión, con sus columnas blancas y amplias porches, era un testimonio de la riqueza y el poder de la familia. Pero desde la muerte de su esposo 3 años atrás, la plantación ya no era regida por un patriarca, sino por una matriarca con voluntad de hierro, la viuda Margaret Kellerman. Margaret era una mujer moldeada por la sociedad que lo gobernaba. Para los extraños era la gracia sureña personificada, tranquila, amable, impecablemente vestida. Pero para quienes estaban en casa, era una dictadora de la perfección. Todo, en su existencia, desde la disposición de los cubiertos hasta la limpieza moral de su sangre, estaba bajo su control absoluto y sofocante. Su obsesión con las formas no era vanidad, era una religión, y cualquier violación de sus dogmas se consideraba una herejía. Y la mayor hereje en la Iglesia de la Perfección de Margaret Kellerman era su propia hija, en la primavera de 1843. Catherine, de 18 años, era la única heredera de la fortuna Kellerman, lo que debería haberla convertido en la chica más codiciada del condado. Pero para su madre, Catherine era todo lo que detestaba: imperfecta, débil, reacia y silenciosa, negándose a ser moldeada. Catherine no era la muñeca de porcelana que su madre requería. Era de carne y hueso, y en el mundo de acero de Margaret Kellerman,
Ese era su mayor pecado. Esta guerra silenciosa, una batalla privada dentro de los muros de la mansión, estaba a punto de explotar en un acto de crueldad inimaginable, alimentado por una obsesión que los devoraría a todos. El objeto de la ira helada de Margaret era una vergüenza pública, el peso de Catherine. En una cultura que apreciaba a las mujeres por su belleza delicada, casi enfermiza, la forma más robusta de Catherine era una ofensa a los ojos de su madre. No era una cuestión de salud o bienestar, sino una declaración abierta de desafío, una humillación pública que Margaret pensaba que su hija mostraba a propósito. Cada palabra susurrada en las reuniones sociales, cada mirada furtiva de la esposa de un plantador vecino, era un golpe para el orgullo de Margaret. Ella consideraba el cuerpo de Catherine no como una creación natural, sino como una rebelión contra el nombre Kellerman, una mancha en la imagen perfecta de la familia. Pero el cambio de Catherine no había sido una indulgencia juvenil. Los cambios se iniciaron en 1840, en el silencio sofocante que siguió a la extraña muerte de su padre. William Kellerman había sido una persona más amable, un hombre cuya suave humanidad había servido de amortiguador entre su hija y las estrictas reglas de su esposa. Su muerte por una fiebre repentina había dejado a Catherine con un vacío, uno que había tratado de llenar con el consuelo de la comida. Su cuerpo llevaba la marca de su dolor, pero Margaret no veía pena, solo debilidad. Las intenciones de Margaret se revelan en su propia letra, en su diario personal. En una entrada del 12 de marzo de 1843, anotó: «La niña sigue siendo una desgracia. Su estética es una rebelión intencional. Hablé con Helena Radford sobre las técnicas que usaron con su Emily. El tratamiento fue brutal, pero los resultados están a la vista. La niña ahora es obediente, delgada, sumisa. Una tarea difícil necesita una mano firme. El tiempo de la persuasión ha terminado. Es hora de la rectificación». Esta aterradora entrada revela una verdad horrible. El plan de Margaret no era de ternura maternal, sino de crueldad calculada. Ella iba a reformar a su hija con una ración de trabajos forzados, una receta que había escuchado en voz baja de otras matriarcas que habían tenido hijas rebeldes. Había escuchado los susurros de cómo la niña Radford, una vez ávida lectora de textos abolicionistas clandestinos, había regresado de su retiro restaurador con los ojos hundidos y el espíritu apagado. Margaret no vio el horror en esto. Vio una solución final y para siempre, al problema de Catherine. Y ya había designado los medios de salvación de su hija: 3 esclavos, encadenados a la propiedad Kellerman, que se convertirían en testigos involuntarios y participantes renuentes de la pesadilla de Catherine. Sus vidas, ya restringidas por la brutalidad del cautiverio, estaban a punto de entrelazarse con los terrores ocultos de la gran casa de una manera que nunca podrían haber imaginado. No fueron elegidos por ser malvados, sino por estar cerca y ser hábiles, habilidades que Margaret Kellerman quería corromper para sus propios fines perversos. El primero era Elijah Morrison. A sus 36 años, Elijah era un hombre fuerte y digno. Como herrero de la plantación, sus manos eran fuertes y rudas, capaces de dar forma al hierro sobre la forja, pero su mente era aún más afilada. Era un observador, un hombre que había pasado su vida catalogando las atrocidades y bondades del mundo en un registro interno. Lo observaba todo, decía poco y lo recordaba todo. Su presencia era una presencia fuerte y constante, algo que Margaret confundió con docilidad. El segundo era Thomas Reed,
de 29 años, y con una habilidad que representaba tanto un premio como una sentencia de muerte para un esclavo en la Georgia de 1840. Estaba alfabetizado, instruido clandestinamente por el propio padre de Catherine años atrás. Thomas era inteligente y rápido de mente. A veces la llamaban a la casa principal para que ayudara con los libros de cuentas y la correspondencia. Su alfabetización un secreto útil, pero peligroso. Comprendía la red de poder y engaño que sostenía al mundo de la plantación y sabía que el conocimiento en las manos equivocadas era un arma. El tercero, y el más joven, era Isaac Porter, de tan solo 15 años. Isaac era un niño con la sabiduría de un hombre del doble de su edad. Había sido vendido de una brutal plantación de azúcar en Luisiana solo 2 años antes. Había visto cosas que se habían grabado a fuego en sus ojos atentos y atormentados. Era callado y observador, recorriendo el mundo con una prudencia que desmentía su edad. Observaba cosas que otros no notaban, los pequeños cambios de humor de una ama, las tensiones silenciosas entre el amo y el capataz. Estos 3 hombres, el herrero, el erudito y el superviviente, serían llamados por Margaret, y les sería encomendada una nueva e inefable tarea. Serían los guardianes de la prisión privada de Catherine. Debían vigilar su recuperación, imponerle el trabajo bestial y dar cuenta de su progreso. Estaban siendo manipulados como herramientas de la crueldad de su ama, su propia supervivencia ahora entrelazada con la destrucción gradual de su hija. Lo que estaban a punto de ver desafiaría su humanidad y forjaría una alianza en medio de lo imposible. En el extremo este de la propiedad Kellerman, más allá de los jardines y los ruidosos aposentos de esclavos, había un granero. No era el granero principal, siempre ocupado, sino uno más antiguo y solitario, oculto de la casa principal por un bosquecito de robles vivos cubiertos de musgo español. Era un espacio para guardar trastos y aparejos olvidados, un lugar que se apagaba al atardecer, bajo la sombra de árboles imponentes. Su reclusión lo hacía idóneo para asuntos discretos. Este lugar abandonado estaba a punto de ser el mundo de Catherine Kellerman. La mañana del 19 de marzo de 1843 amaneció con la habitual y sofocante humedad. Antes de que amaneciera, Catherine fue arrastrada fuera de la cama. La sacaron de su lujosa habitación, bajaron la gran escalera y salieron por la parte trasera de la mansión en su delicado camisón de algodón. Su rostro, pálido en la preaurora, no mostraba sorpresa, ni miedo, ni rabia, solo una resignación cansada, como si hubiera estado esperando esto durante mucho tiempo. Elijah, Thomas y Isaac esperaban junto al granero, sus rostros estoicos, sin mostrar el miedo que se retorcía en sus estómagos. Margaret Kellerman se erguía ante ellos, su postura tensa, su voz gélida como la mañana de invierno. Sus órdenes eran claras, dictadas con el desapego clínico de un médico que receta una medicina amarga pero necesaria. El día de Catherine comenzaría al amanecer y terminaría al anochecer. Sus labores no eran para producir, sino para castigar. Tenía que moler maíz con una gran piedra de molino, una tarea agotadora que solían hacer los jornaleros más fuertes. Tenía que llevar sacos de pienso de 100 libras de un extremo a otro del granero, una y otra vez, hasta que le ardieran los músculos. Tenía que cortar leña con una pesada hacha hasta que sus delicadas manos sin callos sangraran. Su alimentación sería harina de maíz y agua, lo suficiente para trabajar. Los 3 hombres recibieron sus instrucciones.
Elijah iba a asegurarse de que el trabajo se hiciera. Debía anotar en un libro de contabilidad lo que producía cada día. Isaac tenía que ir a buscar sus escasas raciones y agua. Tenían prohibido dirigirle la palabra, excepto para darle órdenes. Debían ser sus guardianes, sus capataces, sus verdugos. Mientras Margaret giraba para marcharse, sus últimas palabras quedaron flotando en el aire húmedo, aparentemente para su hija, pero destinadas a los hombres. «Esto no es castigo», dijo, su voz plana, «esto es limpieza. Quemaremos la debilidad en ti». Y con eso, las puertas del granero se cerraron con un crujido, dejando el interior en un crepúsculo polvoriento. El mundo exterior, el mundo del sol, el mundo social, se desvaneció para Catherine Kellerman. El trabajo de destruir y no de crear, había empezado. Pero antes de adentrarnos en la desgarradora historia de Catherine y la verdad más oscura que la sociedad de Georgia intentó ocultar, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Las historias que contamos en The Sealed Room son las que trataron de borrar de la historia, las de las voces silenciadas. Si piensas que estas historias deben ser contadas, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que nunca te pierdas una investigación. El pasado nunca desaparece por completo, y al descubrir estas verdades enterradas juntos, nos aseguramos de que nunca se olvide. Ahora, de vuelta al granero secreto. El granero era una cámara de ecos. El chirrido constante de la piedra de molino moliendo grano en harina. La propia respiración entrecortada y esforzada de Catherine al levantar sacos pesados a través del suelo polvoriento. El golpe agudo del hacha partiendo madera. Y, sobre todo, el crujido ominoso de las maderas centenarias que parecían medir el tiempo en un lugar fuera del tiempo. El aire olía a heno, sudor y desesperación. La única luz se filtraba a través de las rendijas de los tablones, dibujando franjas de sol polvoriento en el suelo, un recordatorio del mundo del que había sido desterrada. Las visitas de Margaret eran una guerra psicológica diaria. Cada tarde, a las 3, la puerta del granero se abría y ella surgía, recortada contra el sol de la tarde. Nunca gritaba, nunca ponía una mano sobre su hija. En cambio, rodeaba a Catherine, como un granjero que inspecciona el ganado, con la mirada fría y calculadora. Portaba un pequeño cuaderno encuadernado en cuero y una cinta métrica de sastre. Con desapego clínico, instruía a Catherine para que se mantuviera quieta mientras medía, su voz un susurro bajo y crítico. Las anotaciones de su diario de este tiempo son escalofriantes en su desapego. 5 de abril. Peso aproximado. 187 libras. Una pérdida de no más de 3 libras. La cara sigue hinchada. Las manos están ampolladas, como era de esperar, pero su voluntad no está rota. El tratamiento va como un reloj. 12 de abril. Se tropezó 2 veces hoy cargando los sacos de pienso. Elijah dice que terminó, pero fue lento. Tiene ojeras. Esta es una buena noticia. La vanidad ha de ser despojada antes de que el espíritu pueda ser reformado. Margaret estaba catalogando la descomposición sistemática de su propia hija, no con dolor maternal, sino con el orgullo de una científica que ha logrado un experimento. Quería una cosa: obediencia ciega, sumisión física y mental. Pero algo más estaba surgiendo de la horrible experiencia, algo que Margaret no había previsto en sus cálculos gélidos: el silencio de Catherine. Ella hacía las tareas sin quejarse, soportaba los pesajes y las mediciones sin llorar.
Su estoica resistencia no era la sumisión quebrantada que Margaret deseaba. Era otra clase de fuerza, una resistencia silenciosa que comenzó a desconcertar a su madre. El cuerpo de Catherine se debilitaba, pero su espíritu, en su muda rebeldía, poseía una fuerza extraña que Margaret aún no había logrado extinguir. El granero de Margaret Kellerman no era una cámara de tortura, era un museo, un modelo de sombrío arte de control doméstico. Al poco tiempo, otras matriarcas de la nobleza local acudieron a verla en sus carruajes disfrazados de visitas sociales. Tomaban el té con Margaret en la veranda, charlando sobre las cosas de siempre, antes de que Margaret llevara a sus invitados más confiables en una excursión privada al granero del este. Allí presumía de los avances de su hija, comentando en voz baja y confidencial sobre la efectividad de sus métodos. Estas mujeres no eran ajenas al concepto. Eran una hermandad de matriarcas obsesionadas con preservar la pureza y el poder de su familia. Se encontraba la señora Helena Radford, la misma mujer cuya hija, Emily, había sido castigada por leer literatura abolicionista. Estaba la señora Constance Brighton, cuya hija, Charlotte, había rechazado 2 matrimonios favorables para leer textos legales de la biblioteca de su padre. Y estaba la señora Victoria Ashford, cuya hija, también llamada Victoria, había cometido el crimen supremo. Había sido descubierta enseñando a leer a los niños esclavizados. Cada una de estas madres contempló en el martirio de Catherine una posible respuesta a sus propias rebeliones domésticas. El granero de Margaret se convirtió en un modelo. Para fines de abril de 1843, se había tejido una red silenciosa y mortal. Graneros similares, reutilizados para los mismos fines oscuros, ahora operaban en 3 condados de Georgia. Fue una conspiración de silencio, un pacto entre la nobleza para deshacerse de sus hijas problemáticas sin dejar rastro. La única persona que se dio cuenta del macabro patrón fue el joven Isaac Porter. Sus obligaciones lo llevaban con frecuencia de un lado a otro, entre la finca Kellerman y las haciendas vecinas, llevando provisiones o recaos, y empezó a notarlo. Observó cómo la señora Brighton ahora evitaba su mirada cuando le preguntaban por su antigua hija y alegre. Se percató del vacío repentino y escalofriante de un granero que antes se encontraba en la propiedad Ashford. Oyó las mismas excusas huecas una mansión tras otra: enfermedad repentina, viaje al extranjero, matrimonio apresurado. Para el resto del mundo eran accidentes aislados, pero para Isaac, que había aprendido a sobrevivir leyendo entre líneas, el patrón era evidente y aterrador. Las hijas de Georgia no se desvanecían en el aire, sino en los rincones oscuros de graneros ocultos a plena vista. En el granero Kellerman, lejos de la mirada crítica de Margaret, algo más estaba gestándose. En la prisión de su sombrío oficio, la jerarquía de ama, cautiva y esclava se desvaneció. Catherine, despojada de sus ropas, su posición, su identidad, ya no era la señorita Kellerman, la hija de la dama de la plantación. Era una mujer que estaba pasando por una prueba. Y en su agonía, los 3 hombres que la custodiaban comenzaron a ver no a una carcelera, sino a una compañera cautiva. Se hablaban en señas calladas y pequeños favores clandestinos. Cuando los brazos de Catherine flaqueaban por cargar sacos de grano, Elijah el herrero se interponía en el campo de visión de Margaret, distrayéndola lo suficiente para que Catherine tuviera un respiro. Le enseñó cómo aprovechar el cuerpo para levantar, cómo balancear el hacha sin gastar energía, pequeñas lecciones de supervivencia disfrazadas de supervisión. Thomas, el letrado,
Dejaba un trapo limpio empapado en agua fresca al lado de la pila de madera, una silenciosa ofrenda para sus manos sangrantes y ampolladas. Y el chico observador, Isaac, una vez la atrapó cuando sus rodillas flaquearon por agotamiento, sosteniéndola por un momento antes de que alguien se diera cuenta. Su expresivo rostro mostraba un estoicismo que no lograba disimular la empatía de sus ojos. Durante semanas no se dijeron más que lo necesario, pero el silencio estaba cargado de una creciente comprensión tácita. Todos eran cautivos de Margaret Kellerman, cada uno en su propia celda de la misma prisión. Las primeras palabras verdaderas se intercambiaron a principios de mayo. Catherine había estado moliendo maíz durante horas. El movimiento era lento, mecánico. Elijah se quedó cerca, afilando una herramienta. Con la voz apenas por encima de un susurro, tan tenue que casi se perdía en el ruido de la piedra de molino, Catherine preguntó, ¿Me odias? La pregunta quedó suspendida en el aire polvoriento. Era una pregunta sobre más que este granero, este castigo. Era una pregunta sobre todo el sistema cruel que los mantenía separados. Elijah no la miró. Siguió, su voz plana. El odio, dijo, gasta energía. Es mejor gastar las fuerzas en vivir. No fue perdón ni amistad. Fue una afirmación profunda y práctica de su realidad compartida. Pero algo en Catherine se movió. Por primera vez en su vida, había sido tratada no como una Kellerman, no como un símbolo de riqueza y poder, sino como una persona que lucha por sobrevivir. Las palabras de Elías no eran consoladoras, eran una llave que abrió una puerta dentro de ella que creía cerrada para siempre. Y por esa puerta, entre los dos, empezó a tejerse una peligrosa e inesperada conexión. El primer contacto que hicieron por supervivencia se fue convirtiendo en algo más complicado, más íntimo, más peligroso. Los descansos robados al trabajo se alargaron. Las palabras se volvieron más atrevidas. En los breves instantes en que estaban seguros de que nadie los observaba, compartieron fragmentos de sus vidas forjando un puente tentativo sobre el abismo de raza y clase que se suponía que los mantendría separados para siempre. Se enteró de la vida de Elijah en los barracones. Una vida tan llena de amor y camaradería como la suya había sido de lujo vacío. Se enteró de que tenía esposa, Sarah, y una hija de 6 años, Martha, cuya risa era lo único que le hacía soportable la vida. Habló de ellas con una ternura tranquila y dolorosa que sacudió a Catherine de una manera en que el cumplido de ningún pretendiente refinado lo había hecho. En cambio, Elijah se enteró de la jaula dorada de Catherine. Ella habló de las interminables normas de etiqueta, del juicio implacable de su madre, de la soledad de una existencia sin conexión. Compartió sus miedos más profundos, su voz temblando en la oscuridad del granero. «Ella no quiere arreglarme», susurró Catherine una noche, sus ojos abiertos con horror. «Ella quiere que me vaya, simplemente que desaparezca». Elijah escuchó, su presencia un testimonio silencioso de su realidad, sin consuelo falso, solo el respeto de dar testimonio. La conexión emocional finalmente se hizo física a fines de junio. El calor del verano había transformado el granero en un horno. Catherine, agotada por un día entero de trabajo y comida insuficiente, cargaba un saco de maíz cuando un mareo la invadió. Su vista se oscureció y sus rodillas flaquearon. Antes de que pudiera golpear el suelo, Elijah se movió más rápido de lo que su tamaño sugería y la atrapó en sus brazos. La abrazó un instante, su mano firme en su espalda, su cabeza en su pecho. En ese momento,
el mundo exterior al granero, el mundo de amos y esclavos, de blancos y negros, de líneas prohibidas bajo pena de muerte, desapareció. Solo había dos personas atrapadas en un momento de vulnerable humanidad compartida. Cuando su fuerza volvió, la ayudó a levantarse, pero por un largo segundo, ninguno de los dos se movió. El aire chispeó con una verdad innegable, aterradora. La conexión prohibida entre ellos, forjada en el crisol del dolor, ahora tenía el poder de destruirlos a ambos o, tal vez, de salvarlos. A principios de agosto, el calor sofocante de Georgia solo fue superado por el pánico que se elevaba en Catherine. Durante semanas, las náuseas matutinas la habían atormentado, una enfermedad que había atribuido a la mala comida y al exceso de trabajo. Pero cuando su regla no apareció por segunda vez, una verdad mucho más aterradora comenzó a amanecer. Ella conocía su cuerpo y conocía el cambio que se estaba produciendo en él. En el establo sofocante, bajo la amenaza constante de su madre, lo imposible había ocurrido. Esperó hasta la noche, hasta que el granero estuvo oscuro y lo único que se oía era el sonido de los insectos en el exterior. La halló junto a la pared trasera, reparando una pieza de equipo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Cada latido un tambor de fatalidad inminente. Elijah, susurró. Su voz se agitaba. Él se volvió, su expresión oculta en la oscuridad. Ella no necesitó decir nada más. Podía ver el terror en sus ojos. «Estoy embarazada», dijo. Las palabras salieron de su boca como una sentencia de muerte. «Tu hijo». El silencio que se produjo a continuación fue más pesado que cualquier saco de grano, más sofocante que cualquier calor de verano. El horror que había sido solo suyo ahora se reflejaba en sus ojos, ampliado, multiplicado. Ambos captaron el mensaje con una claridad nauseabunda. El descubrimiento significaba la muerte. No había juicio, no había misericordia para un esclavo que pusiera sus manos sobre una mujer blanca, menos aún sobre la hija de un hombre poderoso. Para Elijah, la sentencia sería rápida y brutal, la horca o algo peor. Para Thomas e Isaac, sus supuestos cómplices, el destino sería el mismo. Vendidos al sur, a los campos de caña de azúcar de Luisiana, una suerte peor que la muerte. Y para Catherine, su destino era tal vez el más incierto, y en cierto modo el más terrible. No sería ejecutada, en cambio, la dejarían vivir como un cuento de advertencia viviente. Una mujer deshonrada, su hijo arrebatado, su vida un recordatorio de los peligros del desafío. El secreto que ahora portaba no era una vida, era una bomba de tiempo, y la mecha se consumía cada día. Mientras el horror de Catherine amenazaba con abrumarla, era Thomas, el estudioso apacible, quien buscaba un arma. La fuerza bruta no iba a funcionar contra el poder de los Kellerman. Su única esperanza era descubrir un secreto, una grieta en la armadura de Margaret. Aprovechando sus entradas ocasionales a la oficina de la plantación para ordenar papeles, inició una investigación clandestina y terriblemente arriesgada. Revisó libros de contabilidad, albaranes de envío, cartas antiguas, cualquier cosa fuera de lo normal. Lo que descubrió lo congeló hasta la médula. En un libro secreto de contabilidad que registraba los gastos médicos de la casa, había 4 nombres, 4 niñas de familias locales que habían sido designadas para cuidados restauradores extendidos en la casa Kellerman en los 2 años anteriores al propio encarcelamiento de Catherine. Junto a cada nombre había una última nota escalofriante. Para 2 de ellas decía «dispuesto por causas naturales». Para las otras 2, «resuelto».
El patrón era inconfundible. Catherine no era la primera, era solo la última de una línea. Margaret Kellerman no era solo una matona, era una asesina en serie con un granero convertido en cámara de ejecución. Cuando Thomas reveló su hallazgo, la desesperación de Catherine fue interrumpida por un recuerdo, una imagen de su padre en su estudio cerrado, una habitación que Margaret había sellado tras su muerte y prohibido a nadie entrar, y la imagen de una pequeña llave dorada oculta hace años en el falso fondo de la caja de música de su madre, un secreto entre padre e hija. ¿Y si la llave seguía ahí? Aquella noche, mientras Margaret cenaba con sus invitados, Catherine simuló un desvanecimiento por cansancio. En el caos que se produjo, fue llevada de vuelta a la casa principal y encerrada en su habitación. Era la oportunidad. Escapándose de su habitación, localizó la caja de música. La llave estaba ahí. Con el corazón latiendo a todo lo que daba, se dirigió al estudio de su padre. La cerradura giró con un clic oxidado. La habitación estaba exactamente como la había dejado, polvorienta, un mausoleo de tiempos más amables. Y en su escritorio, bajo una pila de diarios agrícolas, lo descubrió, una caja metálica cerrada. En el interior había una buena cantidad de dinero en efectivo, casi $200. Había cartas que mostraban la correspondencia clandestina de su padre con sociedades abolicionistas en Filadelfia. Su plan de iniciar la manumisión para cada esclavo en la plantación al alcanzar los 50 años. Y entonces, la peor evidencia de todas, su verdadero testamento no ejecutado, dejando gran parte de la herencia directamente a sus esclavos de mayor confianza, incluidos Elijah y Thomas después de su liberación. Oculta en el testamento había otra carta, esta escrita a mano por su padre, dirigida a su abogado. No era la nota de un hombre muriendo de fiebre. Era una nota de suicidio, una explicación de su desesperación por la crueldad implacable de su esposa y su incapacidad para detenerla. Se había suicidado, algo que Margaret había ocultado con maestría para preservar el nombre familiar y apoderarse de la fortuna. Catherine ahora tenía la evidencia de las mentiras de su madre, el verdadero legado de su padre y posiblemente la clave para su libertad. Tenían un máximo de 24 horas. Margaret había empezado a sospechar de la constante enfermedad de Catherine y había llamado al Dr. Harrison para un examen la tarde siguiente. Una vez que el médico certificara su estado de gravidez, sus destinos estarían sellados. El plan que elaboraron en la noche fue desesperado. Una reunión clandestina susurrada en la esquina del granero. Era una posibilidad imposible, una apuesta imposible, pero era la única que tenían. Catherine, con el dinero que su padre le había dejado, se haría pasar por una joven viuda, la señora Catherine Kellerman, que viajaba al norte tras la inesperada muerte de su marido. Iría de luto, con ropa prestada del armario de su madre. Elijah, Thomas y Isaac serían suyos, llevados a Savannah para ser vendidos. La historia era lo suficientemente creíble como para superar una inspección superficial, pero todo dependía de la calidad de sus documentos falsificados. Thomas conocía a un tipo cerca de los muelles de Savannah, un antiguo empleado despedido con talento para la falsificación y hambre de efectivo. Era una peligrosa alianza, pero su única esperanza. Necesitarían papeles de viaje, facturas de venta, papeles de hombres libres para el viaje al norte. «Va a querer $50», dijo Thomas, su rostro sombrío, una cuarta parte de su fondo de huida antes de que siquiera comenzaran. No había elección. La parte más difícil del plan fue con Isaac.
El niño, demasiado joven para hacerse pasar por un hombre capturado en los muelles para ser vendido, no lograba parecer convincente. Debería quedarse atrás. Su papel era vital, inimaginablemente valiente. Esperaría hasta la mañana, iría corriendo al capataz y le diría que Catherine los había amenazado con un cuchillo y los había sometido y escapado sola en la noche. La historia mandaría a la partida de búsqueda por caminos del interior, dándoles a los otros horas cruciales para alcanzar la costa. Una mentira que le costaría una paliza brutal, una paliza que podría dejar paralizado o muerto a un niño de su tamaño. Cuando Catherine se quejó, las lágrimas rodando por su rostro, Isaac la observó con una madurez inquietante. «Que me azoten», dijo, su voz firme. «Que digan que soy un gallina, que le tuvo miedo a una niña. Es mejor de lo que os van a hacer a vosotros, a todos vosotros». En sus ojos no había miedo, solo una desesperada determinación. El plan estaba en marcha, todo estaba en juego. El sol se hundía en el horizonte, arrojando sombras siniestras a través de los campos de algodón, y Thomas se deslizó fuera de la plantación. Las 8 millas hasta Savannah eran peligrosas para un hombre negro después del anochecer. Cada crujido en el bosque podía ser una patrulla, cada ladrido lejano un descubrimiento. Los Paddy Rollers, como se llamaba a las patrullas de esclavos, eran violentos, y cualquier esclavo que fuera sorprendido sin un pase era considerado fugitivo y estaba sujeto a castigos inmediatos y salvajes. De vuelta en el granero, Catherine, Elijah y Isaac esperaban en un silencio sofocante. Cada minuto parecía una eternidad. Cada crujido del granero, cada graznido de un búho lejano, enviaba una nueva descarga de adrenalina por sus venas. Catherine había recuperado un juego de ropa de luto negra de su madre y una capa de viaje, y los había escondido en un saco de grano. Los $50 estaban cocidos en su enagua. No podían hacer nada más que esperar y rezar para que Thomas no hubiera sido capturado. Era casi medianoche cuando una sombra se desprendió de la oscuridad cerca de la puerta del granero. Era Thomas. Estaba de vuelta, vivo y con las manos vacías, su rostro agotado. Tenía los papeles. Había localizado al falsificador, un tipo nervioso y sudoroso que trabajaba a la luz de las velas en una taberna de mala muerte en la parte trasera del muelle. Los papeles estaban perfectamente elaborados. Billetes de viaje para la señora Catherine Kellerman, viuda, y facturas notariales para 3 hombres esclavizados descritos, que estaban siendo trasladados para la liquidación de una herencia. El precio había sido exactamente $50, ni un centavo más. Se marcharon a las 2 de la madrugada, deslizándose como fantasmas por la plantación dormida. Isaac los condujo por un sendero oculto en el bosque que evitaba la carretera principal y la casa del capataz. En el límite de la propiedad, se detuvo. No hubo despedidas teatrales, solo un abrazo silencioso y desesperado entre el niño y los 2 hombres que ahora eran sus hermanos. Una última mirada de Catherine entre lágrimas. Una promesa silenciosa a un niño que se sacrificaba por su libertad. Entonces continuaron solos, caminando las millas restantes hasta Savannah. El trayecto fue una tortura de arranques y frenazos. Se agacharon en zanjas y se ocultaron en arbustos cuando oyeron caballos que se acercaban, sus corazones latiendo con fuerza en sus pechos. Catherine, no acostumbrada a tanto esfuerzo, trataba de seguir el ritmo. Su cuerpo dolía. Su respiración se convertía en jadeos entrecortados. Pero ella continuó, movida por una combinación instintiva de miedo y amor.
miedo de su madre y amor por el niño que aún no nacía y por el hombre que caminaba a su lado. Ya no huían, eran una familia luchando por su primer aliento desesperado de libertad. Alcanzaron la costa de Savannah cuando la primera luz tenue del amanecer comenzaba a filtrarse por el cielo del este, transformando el puerto en un bosque de mástiles y barcos dormidos. El aire olía a sal, a alquitrán, a pescado. La ciudad despertaba. El sonido de las carretas sobre los adoquines y los vendedores pregonando sus mercancías resonaban entre la niebla matutina. En un callejón, Catherine se cambió al vestido de luto. Se lavó la cara y las manos en una bomba pública, recomponiendo sus facciones, canalizando la confianza imperiosa que había pasado su vida rechazando en su madre. Debía transformarse en Margaret Kellerman para librarse de ella. Cuando salió, ya no era la niña asustada del granero, sino una viuda de luto, su rostro una máscara de dolor dignificado. Se dirigieron a la oficina del Vapor, Elijah y Thomas siguiéndola con las cabezas gachas en una parodia de sumisión. El corazón de Catherine latía con fuerza mientras se acercaba al hombre de los billetes, calvo y de ojo cansado. Mostró los documentos falsificados con mano firme. El hombre revisó los documentos con ojo experto, sus ojos escudriñando el contenido, las firmas, los sellos de aspecto oficial. Los levantó a contraluz, entornando los ojos. El silencio en la pequeña oficina era abrumador. Catherine podía sentir el sudor deslizándose por su espalda. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre selló los documentos con un golpe seco que resonó como un disparo. «Lo siento por su pérdida, señora», dijo, su voz carente de emoción. «Pasaje para 1 y flete para 3 en el Morning Star, que sale a las 9. Bienvenida a bordo, señora Kellerman». Una ola de alivio la inundó. Lo habían hecho. Tenían el billete comprado. En 3 horas estarían en un barco dirigiéndose al norte, lejos de Georgia, lejos de Margaret, hacia una nueva vida. Se apartaron del bullicio del muelle para esperar en un lugar más discreto, pero a medida que el sol se elevaba, iluminando el puerto, el cuerpo de Thomas se tensó. Hizo un leve movimiento de cabeza. «No mires ahora», susurró, su voz tensa por la sorpresa. A la izquierda, al lado del almacén, un hombre con abrigo marrón. Nos ha estado siguiendo desde que salimos de la oficina de billetes. Catherine se atrevió a una mirada lateral. El hombre era tosco, de rostro severo. No era sutil. Los observaba con un interés depredador. Cuando sus miradas se encontraron por un instante, el hombre se giró y aceleró su paso, intencionadamente, por la calle en dirección al centro de la ciudad. «Cazador de esclavos», dijo Thomas, un latigazo. Su pequeña esperanza, tan nueva y resplandeciente, ya se desvanecía. Las 3 horas fueron una tortura. Cada minuto se arrastraba como una soga alrededor de mi cuello. Se subieron al Morning Star en cuanto les fue posible, dirigiéndose a la pequeña cabina privada que les proporcionaba el billete de Catherine. Pero no era seguro. El barco era una trampa, una prisión flotante. Solo podían sentarse y escuchar y esperar lo inevitable. A las 7 llegó la conmoción que habían temido al muelle. Gritos, el sonido de botas pesadas en la pasarela. Catherine observó a través del ojo de buey de la cabina. Era su madre. Margaret Kellerman había llegado. El sheriff del condado y 2 ayudantes armados a su lado. Se desplazaba con la ira vengadora de una reina desafiada. Su rostro una máscara de furia fría y controlada. El capitán del barco, intimidado por la presencia de la ley
y una de las personas más influyentes del condado no se resistió. Margaret entró al barco, sus ojos buscando en cada rostro. La puerta de la cabina se abrió sin llamar. Margaret se quedó de pie, su mirada recorriendo el vestido de luto de Catherine, la policía armada en el pasillo detrás de ella. ¿De verdad pensaste? Empezó, su voz peligrosamente baja. Pensaste por un segundo patético que podrías alejarte de mí. Pero el miedo que había atormentado a Catherine toda su vida se había ido, consumido por una furia blanca y liberadora. Se levantó, la barbilla en alto, sus ojos encontrándose con los de su madre sin vacilar. «Encontré el testamento de papá», dijo, su propia voz firme. «Encontré sus cartas. Sé lo que le hiciste. Mentiste, lo sé». Por primera vez, Catherine vislumbró algo en los ojos de su madre. No culpa, sino una especie de irritación, como ante un pequeño problema. La admisión de Margaret fue tan aterradora como el acto en sí. «Tu padre era débil», dijo con desdén. «Habría destruido a esta familia con sus ideas sentimentales. Hice lo que tuve que hacer para defender nuestro nombre, como haré lo que tenga que hacer ahora». Se acercó un paso más, sus ojos fijos en el vientre de Catherine. «Eres más estúpida de lo que pensé». «El doctor Harrison revisó tu habitación ayer por la mañana después de que escapaste. Descubrió la prueba de tu condición. Se deleitó con la palabra, la hizo un arma. No solo has deshonrado a esta familia, has manchado su sangre. Las consecuencias por ello serán graves para todos vosotros». Mientras el sheriff se acercaba, esposas en mano, listo para detenerlos, Thomas Reed habló. Su voz no era alta, pero rompió la tensión en la pequeña cabina como una navaja. «Es demasiado tarde», dijo con una convicción sorprendente e inquebrantable. Margaret se volvió hacia él, con el rostro lleno de desprecio e incredulidad. «¿Qué dices, esclavo?» «Dije que era demasiado tarde», repitió Thomas, sus ojos encontrándose con los de ella sin miedo. «Mucha gente lo sabe. Mandamos copias del testamento, copias de las cartas de su marido. Las mandamos a abogados en Filadelfia, a sociedades abolicionistas en Boston, a periódicos en Nueva York. Lo que hace en su granero ya se sabe en el norte». Un farol brillante y desesperado. No habían mandado nada, pero Thomas soltó la mentira con la confianza de un hombre con una mano ganadora. Una semilla de duda fue sembrada. La compostura de Margaret se resquebrajó por primera vez. «Son esclavos analfabetos», escupió, pero las palabras carecían de su convicción anterior. «Son incapaces de eso».